Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver qué son las notas en Outlook y cómo podemos usarlas. Microsoft Outlook te permite crear notas adhesivas electrónicas que puedes mostrar en Outlook o directamente en tu escritorio, lo que te permite obtener todas esas notas adhesivas reales en tiempo real en tu escritorio y también tener las notas a mano. No necesitarías POSIT para poder agregar notas o recordatorios, ¿vale? Y dejarlos pegados en el escritorio como normalmente solemos hacer. Entonces, para ver esto muy rápidamente, vamos a irnos a nuestro Outlook y veremos que justo aquí en la parte inferior de este panel lateral tenemos estos tres puntos que tenemos aquí y verás que cuando haces un clic aparecen las varias opciones que te aparecen en el submenú. Una de ellas es la opción de las notas. Cuando hacemos un clic sobre las notas verás que se te abre esta nueva ventana donde podremos añadir la nueva nota que queramos. Si nosotros hacemos un clic en nueva nota, verás que se abre esta ventana en la cual, bueno, tienes aquí un menú cuando haces clic en el icono de la esquina superior, donde te aparece guardar como, eliminar notas, reenviar, etcétera, ¿vale? Cabe destacar que cuando nosotros creamos una nota, el título de esta nota sería la primera línea. Por ejemplo, si nosotros le ponemos el recordatorio y le damos dos puntos, todo lo que hay debajo de esta primera línea sería la nota como tal, pero la primera línea, que es esta de aquí, sería el nombre que va a obtener la nota. Si te fijas en este menú que tenemos aquí a la izquierda, no tenemos ningún editor, no tenemos ningún botón de guardar, solamente tenemos el botón de guardar como porque lo podemos añadir, como te he dicho al principio del vídeo, al escritorio. Pero no tenemos ningún botón de guardar, ya que nosotros, mientras que vayamos agregando líneas a estas notas, se guardarán automáticamente. Como te he dicho, coge el nombre de la nota, coge la primera línea que nosotros hemos escrito, y si lo que queremos es guardar esta nota en el escritorio y no tenerla en Outlook, le vamos a dar guardar como y la guardaremos en nuestro escritorio. Quedaría algo como esto en nuestro escritorio. Si te fijas, aquí la tenemos como recordatorio y es una nota que podemos ver perfectamente abriéndola haciendo doble clic. De esta manera es como podemos añadir notas con Outlook. También podemos darle un poco de efecto visual, ¿vale? También tenemos aquí unas opciones para añadir recordatorios, ventanas de aviso, en fin, tienes aquí una infinidad de cosas que podemos ir configurando a nuestro gusto. Así que nada, estas son las notas en Outlook. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.